Nuevamente estamos aquí conectándonos con ustedes. Tuvimos un desperfecto técnico y bueno, ya lo acabamos de solucionar. Dios quiera que no pase nuevamente y gracias por estar ahí esperándonos. Y bueno, estos gajes del oficio son los que hay que pagar por pasar este tipo de enseñanzas en vivo. ¿Ya? Tomar en cuenta lo que yo les decía en la vez anterior. Están abiertos los comentarios para que ustedes nos dejen sus preguntas y a la brevedad posible nosotros darles la respuesta a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si ustedes pueden ingresar también a YouTube, en YouTube ya está abierto un canal en donde se está llevando esta misma enseñanza. Entonces pueden ahí también suscribirse primeramente y después enviarnos a través de esa plataforma, a través de ese canal, sus inquietudes. Sin más ni más, queremos empezar con la enseñanza que tenemos para esta noche y para lo cual le voy a dar el paso al Javi que le salude y empiece con lo que teníamos dispuesto para hoy. Ya, y solo una acotación más. Vamos a responder una pregunta que nos llegó precisamente a YouTube y vamos a darle respuesta a aquello. Nos preguntaban o que analicemos un poco más acerca del alma y del espíritu. ¿Sí? Entonces, con eso vamos a empezar en esta noche. Javico, bienvenido. Gracias, Luchito. Una bienvenida nuevamente a todos los que están pendientes de esta transmisión y agradecerles por su paciencia y por el don que Dios les ha dado de poder escucharnos y vernos. El sentido de que justamente contestando a la pregunta directamente, encontramos que el espíritu es el aliento de vida que dio Dios cuando nos formó del polvo de la tierra y sopló en nuestra nariz aliento de vida. Entonces el espíritu es la vida que tiene el hombre. Dicho en una palabra, cuando Cristo estaba en la cruz, conocida como la sexta palabra específicamente, narra el hecho de que le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba diciendo el espíritu de Jesús, la vida del Señor, la vida del Maestro, estaba entregando en las manos de nuestro Padre y de nuestro Dios. Entonces, cuando Jesucristo exhala su último aliento, es entregando el espíritu en las manos de Dios. Entonces, el espíritu es la vida que tiene la persona, que tiene el ser humano. Y está compuesto de tres principales elementos. El espíritu está compuesto de tres principales esencias, características que tienen. La primera sería la conciencia, que es esa vocecita que todos tenemos que nos dicen qué tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Muchas veces no la escuchamos, pero es esa parte de la conciencia, aquella voz que viene de Dios para impedirnos hacer algo que sea malo. Otra parte muy importante es la intuición. En sencillas palabras, es lo que nos aconseja qué decisión debemos tomar. Preferiblemente que sea una decisión buena, una decisión correcta, bien pensada, que sea una decisión puesta delante de los pies del Señor, en oración, en clamor, en ayuno, para que tengamos la respuesta de Dios y confirme que esa es su voluntad precisamente. Ahora también tenemos un aspecto que también es muy importante, un elemento muy medular en lo que es la comunión. ¿Qué es la comunión? Es la capacidad que nos da el Espíritu de Dios a nuestro espíritu para poder comunicarnos con Dios, para poder hablar con Él. Y precisamente es eso, que se abre un canal directo entre Dios y el hombre, y entre el hombre y su Dios y su creador. Pero esto solo se puede dar, escuchar la voz de Dios me refiero, si la persona es nacida de nuevo, si es una nueva criatura, como dice la palabra de Dios. Todas las cosas
cuando somos nacidos del Espíritu son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Justamente eso nos dice la palabra de Dios. Y concertando todos estos elementos en una sola frase sería que Dios puso en el espíritu de vida que tenemos nosotros, nuestro propio espíritu, una conciencia, una intuición y la capacidad de adorar a Dios o de podernos comunicar con Él. ¿Y cómo dice que debe ser esa capacidad? No sé si, Luchito, tú tienes en memoria lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 4, el versículo, justamente el 24. Sí, ¿Nos gracias, podrías leer, Javico. por favor, Luchito? Sí. Ok, dice así la palabra de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Perfectamente. Gracias, Luchito. Ahí está claro. ¿Quiénes son los que le adoran? En espíritu y verdad. Solamente con el Espíritu de Dios renacido en nosotros nos convierte en verdaderos adoradores. Y como se dijo antes, ¿qué es un verdadero adorador? Es aquel que vive una vida que agrada a Dios, que tiene comunión con Él. Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar que adorar a Dios es un tiempo de alabanza, es un tiempo de estar quietos, lloro, se expresa con nuestras emociones, nos conmovemos dentro de nosotros. Claro, esa es una parte nada más. Esa es una parte de la adoración. Lo que debemos hacer es adorarle con nuestro espíritu al Dios creador del cielo y la tierra y nuestro Dios. Entonces, esa es la parte que compete. Ahora, ¿qué es lo que interrumpió este canal de conversar directamente con Dios y poder escuchar su voz? Justamente el pecado del hombre. Y quisiera, por favor, Luchito, que también me acompañe, nos ayudes leyendo en la carta de los Romanos, la carta que escribió Pablo a los Romanos, el capítulo 3, el versículo 23, por favor. Allí está lo que justamente nos impide o le impide al hombre comunicarse directamente con Dios. Adelante, Luchito. Gracias. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. ¿Qué es lo que nos aparta de la gloria, de la potestad, de la majestad de Dios, de poder estar delante de Él? Justamente el pecado. Como sabemos, cuando Adán pecó, desobedeció, Dios lo sacó del huerto del Edén, que era un paraíso terrenal. Pero el pecado, la desobediencia del hombre le llevó a que sea sacado de ese lugar de encanto, ese lugar maravilloso. Y el pecado fue lo que cortó ese canal para poder conversar con nuestro Dios y poder tener comunión con Él. Igualmente dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, el verso 12 también. Si nos ayudas dando lectura, por favor, Luchito. Con mucho gusto. Muchas gracias. Dice así Romanos 5:12. Perdón. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es. Todos pecaron. No dice algunos, no solo dice Adán, no, sino que aquí vemos otro componente que también lo vamos a estudiar, la muerte. La muerte en una sola frase sería separación de Dios. Eso es en evidencia. Entonces, cuando Dios le dijo, de todos los árboles que están en el huerto puedes comer, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comas morirás. Y como les decía, Adán no murió ese momento porque seguía vivo. De hecho, la Biblia lo dice, vivió 930 años más. ¿A qué muerte se refería Dios? A la muerte espiritual, a dejar de tener comunión de Dios con el hombre, porque el pecado levanta una muralla, levanta una barrera que no puede comunicarse ni el hombre con su Dios, ni Dios con el hombre que lo había creado. ¿Y dónde encontramos esta cita? Por favor, Luchito, si nos ayudas en Isaías capítulo 59, los versículos 1 y 2. Allí expresa por qué el hombre no puede acercarse al Señor y Dios. Si lo tienes, Luchito, por favor, nos
Claro que sí. Ayúdanos, Dice de la gracias. siguiente manera: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades se han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y Correcto. vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oír. Así es, gracias, Luchito. Ahí está, en la palabra de Dios está pragmada esta verdad. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Entonces, el asunto es, entonces, ¿qué nos vuelve a unir a Dios? ¿Qué es lo que nos vuelve a enlazar, a tener comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, con el Dios que amamos? Simplemente el, el poder escuchar la palabra de Dios, porque dice, el oír de la palabra de Dios trae fe a nuestras vidas para que podamos creer y tener confianza en que Dios es el que nos salva. ¿A través de qué medio? Del arrepentimiento. Porque dijo el Señor Jesucristo sus primeras palabras cuando empezó a predicar el Evangelio. Mateo 4, me parece el verso 1, dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Miren, esas fueron las primeras palabras del Evangelio. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad y volverse a Dios. Entonces, ese volvernos a Dios hace renacer a nuestro espíritu, hace una nueva vida se forma en nosotros. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nuevas en Dios, nuevas en nosotros, en nuestras familias, en nuestra propia vida y existencia. De acuerdo con esto, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios, como dice el Padre Nuestro, perdónanos en la medida que nosotros perdonamos a los demás, ¿verdad? El arrepentimiento restaura nuestra comunión con Dios, no un remordimiento, no unas lágrimas, no exactamente eso, no digo que no se lo pueda tener, lo que estoy diciendo es que debe ser un arrepentimiento genuino, verídico, de cambio de vida, porque también dice la palabra de Dios, por sus frutos les conocerán. Así es. ¿Cómo podemos conocer a una persona? Por lo que hace, no tanto por lo que dice, sino por su testimonio de vida. Y también podemos encontrar en la palabra de Dios que el Espíritu nos dio Dios, la vida nos dio Dios en Eclesiastés 12:7, que es lo que dice, ¿no es cierto? Que Dios nos puso a nosotros, nos dio al hombre una capacidad de ser eterno. ¿Nos ayudas, por favor, Luchito, con esa cita? Claro que sí. Gracias. Está en Sí. Eclesiastés 12:7, ¿verdad? Sí. Dice así: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Correcto. Allí tenemos, cuando la persona muere, ¿qué es lo que sucede? Su cuerpo es sepultado, pero el espíritu regresa a Dios. Si del polvo fue tomado para hacer el cuerpo del hombre, tiene que retornar de donde fue tomado. De igual manera, el espíritu que dio Dios, que sopló allí en ese versículo de Génesis 2:7, en la nariz del hombre y fue un ser viviente, de la misma manera, cuando el hombre muere físicamente, entrega el espíritu de vida al Creador, al que lo dio. Entonces, de esta manera comprendemos mejor qué es lo que pasa cuando la persona muere. ¿Sí? Y cómo se restaura cómo viene la revelación de la voluntad de Dios hacia el hombre a través de su palabra bendita. Claro que sí, pero es el Espíritu de Dios que mora en nuestro espíritu el que nos da esa conciencia de que las cosas de Dios solo podemos conocer a través de la revelación de Dios para nosotros. Revelar es quitar el velo para que las cosas se vean claramente y transparentes delante del Señor. Entonces, Luchito, si nos ayudas también, Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 9 al 11. Aquí Pablo nos está diciendo en Primera de Corintios, capítulo 2, del 9 al 11, justamente que la revelación de Dios es por su Santo Espíritu al espíritu humano, a nuestro espíritu, el espíritu de vida. Y allí contemplamos lo que
lo que dice la palabra de Dios. ¿Nos ayudas, por favor, Luchito? Gracias. Con mucho gusto. Dice así, Primera de Corintios 2, del 9 al 11. Antes bien, Sí. como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Amén. Dios nos las reveló a nosotros por el Escuchen Espíritu, eso. porque Correcto. el Espíritu todo lo escudriña, Todo. aún lo profundo de Dios. Así Porque es. ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en El él? espíritu del Así, hombre que está en él. así Así también. tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Gracias. Gracias. Bendita sea la palabra del Señor. Miren lo que dice ahí. La revelación viene del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. ¿Y cómo el hombre puede conocer las cosas del hombre sino por el Espíritu que está en él? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí ratifica la palabra de Dios que un componente primario indispensable para que el hombre pueda vivir necesita el espíritu de vida. Y esas cualidades que llegan a nosotros, la conciencia, la intuición y la comunión, es por la gracia de nuestro Dios para podernos conectar con Él. Amén. Entonces, en ese sentido, ahora vamos a ver, entonces, ¿en qué se diferencia el espíritu con el alma? ¿Qué te parece, Luchito? Vamos a ver la diferencia. ¿Sí? Con Ok, gustos. Dele, gracias, Javico, Luchito. dele. Sí, nosotros tenemos en la carta, bueno, fue escrita por Moisés este libro llamado Deuteronomio. Este nombre significa segunda ley, segundo tratado, segunda instrucción, ¿ok? En el capítulo 24, el verso 16. Deuteronomio 24, verso 16. Sí, allí justamente tenemos que son las almas, el alma que tiene la persona, y vamos a ver qué componentes, qué elementos justamente sustenta el alma del ser humano. Nos ayudas, Luchito, gracias. Deuteronomio 24:16. Sí. Dice así, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno Correcto. morirá por su pecado. Así es. Y como leímos también en Ezequiel 18:4 y Ezequiel 18:20, también nos ayuda Luchito en el sentido de que dice aquí que el alma que pecare, esa morirá. Y justamente está respaldado también con otros dos versículos bíblicos para que sustentar el hecho de que el hombre también tiene un alma. ¿Sí? De Lo pronto lo leo, tienes dice ya, así. Luchito. A Sí, ver, Ezequiel 18:4. He sí, aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que perfecto. pecare, esa morirá. Así es, correcto. Entonces aquí refiere al alma. Y el versículo 20 también nos puedes ayudar, por favor, Luchito. Claro que sí. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Así es, Padre llevará el pecado del Hijo. La correcto, justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. correcto. Entonces, estos dos versículos ratifican lo que decía en Deuteronomio, que el alma que peca, esa es la que muere. Entonces, así entendemos que no es el espíritu el que peca. El cuerpo peca cuando el alma tiene esa mala intención, llamémosle de esa manera. Cuando tiene una tentación y cede delante de la tentación. Entonces, el alma del hombre que peca, esa es la que muere. Entonces, podemos entender que en el alma, ¿qué es lo radical? ¿Qué contempla el alma del ser humano? Tiene estos elementos: pensamientos, sentimientos, voluntad, eternidad, creatividad. Miren, como dice justamente Génesis capítulo 1, versículo 27, la cita la digo, donde dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Pero qué quiere decir esto? Que Dios tiene
tiene un rostro y también tiene ojos y también tiene nariz y su boca y su cabello y sus oídos y tiene un cuerpo físico como el nuestro. Pues no, como leímos justamente en Juan 4:24 que decía, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Listo? Entonces Dios es espíritu. Dios no tiene una forma física. Y lo tienes esa cita en Génesis, por favor, Luchito, de pronto nos ayudas. Sí, dice así, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Perfecto, gracias, Luchito. Esa es lo que hizo Dios al principio. Creó el universo, los cielos y la tierra, la parte celestial, la parte material, y aquí está contemplando que la imagen y semejanza de Dios significa que el hombre tiene pensamientos. ¿El hombre tiene pensamientos? Claro. ¿Dios tiene pensamientos? Claro. Dios es tan poderoso que pensó crear el universo y cuando habló, todo se formó, todo fue hecho conforme a lo que Dios primeramente pensó, lo planificó, así es. Entonces nosotros también pensamos y planificamos. ¿El hombre tiene sentimientos y emociones? Por supuesto que sí. El hombre llora, el hombre ríe, el hombre se entristece, el hombre se emociona, claro, tiene ira, ¿verdad? Esos son los elementos, los componentes que tiene el alma. También tiene voluntad, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y paz entre los hombres de buena voluntad. Los hombres que aman al Señor. Miren lo que dice eso. Una cosa es tener voluntad y otra cosa es tener buena voluntad. ¿Ok? También tiene eternidad. El hombre es eterno. Lo leímos en la palabra de Dios. No sé si tienes esa cita a la mano, Luchito. Sí, claro, Recuerda donde dice que el alma. Por favor, si nos ayudas es con eso. correcto. Acompáñennos por un instante a Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Ahí Esa es la nos cita. dice esto que acotaba el Javi. Dice así, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué gracias, Luchito. Qué cita más preciosa. Noten ahí que ha puesto eternidad. ¿En dónde dice? En el corazón del hombre. ¿Cuál es el corazón del hombre? Su alma. Su alma es el corazón donde ha puesto eternidad. ¿Qué está diciendo Dios en 3 palabras? Que el alma del hombre es eterna. El alma del hombre no tiene fin. Pudo ser creada con un principio, pero no tiene fin. Si se condena o se salva, igual es eterno esa salvación, como también la condenación es eterna. Y pronto tocaremos también ese tema. ¿Y el hombre puede crear? Es una buena pregunta. No, el hombre tiene creatividad. ¿Qué significa esto? Dios puede crear de la nada y hacer todo. El hombre puede tomar de lo creado para, para sus bienes, para sus beneficios, para hacer las cosas de las que existen, tornarlos en nuevas cosas, sería así. Por ejemplo, toma un árbol y hace una silla, ¿verdad? Entonces, el hombre también tiene esta capacidad que se llama creatividad, que es parte de su alma, es parte de su corazón, llamémoslo así también. Entonces, haciendo un compendio de estas cosas, ¿cuáles son los elementos que tienen el hombre? Fue creado a imagen y semejanza de Dios en el qué hacer, no en el ser. Me explico la diferencia. El qué hacer es todo lo que el humano tiene la capacidad de hacer: pensar, sentir, tener voluntad, su alma es infinita, no tiene fin, y la capacidad de crear, de diseñar, de innovar, de tener aspectos para hacer cosas maravillosas. Miren la tecnología que tenemos ahora, ¿sí? Entonces, estos son los elementos que tiene el alma. Entonces, definitivamente va a dos sitios del alma: se salva o se condena.
esta cita. ¿Nos podrías ayudar también, Luchito? Te pido de favor. En Marcos, capítulo 16, los versos 15 y 16 también. El segundo evangelio de la palabra de Dios, el libro de Marcos, el capítulo 16, los versículos 15 y 16. Por favor, Luchito, Así ayúdanos. dice la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda Toda criatura. criatura. El que, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas Miren el que eso. no creyere será condenado. Allí está. Entonces, en nuestras manos está cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y el evangelio de Dios, aceptarlo para tener salvación eterna. Y si no lo acepta la persona, pues ha sido ya condenada por no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, para terminar con este sentido, el aspecto del alma, también tengo otros 3 puntos que serían los tipos de personas que existen, según o conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Existe un hombre carnal, existe un hombre natural y existe el hombre espiritual. Y eso lo podemos constatar en nuestras Biblias, en el libro de Corintios, primera carta a los Corintios. ¿Sí? Primera carta a los Corintios. Capítulo 2, versículo 14 podemos encontrar. Así dice la Así. palabra de Dios. Gracias, Luisita. Ayúdanos, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Gracias, Luchito. Aquí está especificado en este versículo el hombre natural. Entonces, dicho de otra manera, es aquel que vive guiado por sus sentimientos, por sus emociones, por su humor. Imaginémonos un día, está lluvioso, ya no quiere levantarse, ya no quiere salir, porque es así, depende del ánimo con que está, depende de su humor, depende de si llueve o haga sol. No. Entonces, el hombre natural está impulsado siempre por una alma que se mide por sus emociones y sentimientos, nada más. Ese es el hombre natural. Pero ¿qué dice la última parte del versículo 14? Porque se han discernir, ¿cómo? Las cosas de Dios, espiritualmente. Léenos del 15, por favor, Luchito, del versículo 15. A continuación. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y también puedes leernos del 16, ten la bondad. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y ahí podemos constatar cuál es el hombre espiritual. El que vive bajo la dirección del Espíritu Santo. En palabras sencillas, para poder comprender quién es el hombre espiritual que vive bajo el Espíritu, bajo la dirección de Dios, bajo la caminar, se llama la palabra, en Gálatas 5:1 dice, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, de su alma, no satisfagan los deseos, porque el alma desea malas, cuando desea malas cosas, ¿cuál es el instrumento de acción del alma? El cuerpo, justamente. Pero es en el alma donde se procesa la acción, el hacer, la intención del corazón. La ley decía, no matarás. Mas Dios decía, el que se enoja con su hermano es digno del juicio del infierno. Así lo leímos en la carta de Mateo, capítulo 5, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo cuál es la persona natural, la que vive bajo el amparo y la dirección del Santo Espíritu de Dios. Y por último tenemos el hombre carnal. ¿Sí? Nos lee, Luchito, por favor, 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Dice así, de manera Gracias. que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, Miren lo sino que dice. como a carnales, como a niños en Cristo. Ajá. ¿Cuál es la naturaleza de la persona, el hombre, el ser humano, que es carnal? Allí está diciendo justamente el versículo 3, Luchito, de 1 Corintios 3 también.
te molesto, Luchito. Ayúdanos con esa lectura. Tranquilo. Porque aún sois carnales, pues Exacto. habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así está. Entonces, miren, claramente especifica quién es el hombre carnal. Aquella persona que se deja llevar por sus sentidos, buscando satisfacerlos, buscando placer en ello. Este placer no significa el que es legal, el que es dado por Dios. No, no significa ese placer, sino que es buscar avaricia, buscar con lujuria algo que quiere obtener. Entonces, ese es el hombre carnal que vive bajo los celos, contiendas y divisiones con las demás personas. Miren, entonces ese comportamiento no es digno del ser humano. ¿Pero por qué? Porque su alma está combatiendo con su espíritu, porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Eso sería. Espero, hermano, que nos hiciste esta pregunta, que podamos con esta aclaración, vimos un poco más de lo que es el espíritu del hombre y también de lo que es su alma, porque muchas veces en psicología o en parapsicología se estima que el espíritu es parte del alma y el alma es parte del espíritu, o solo son una sola esencia que se unen, nada más que le están dando diferentes nombres. Entonces, la palabra de Dios no concuerda con esto, porque dice que la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Miren lo que hace la palabra de Dios. Separa las intenciones del alma con los propósitos que tiene Dios en el espíritu del hombre. Y con esto espero que hayamos podido responderte la pregunta que nos hizo esta persona. Muchas gracias. Ante Luchito. Gracias, Javi. O sea, más claro el agua, pero esperamos Gracias. Gracias a la que palabra haya de Dios. sido con el complemento de la explicación de los dos anteriores, de las dos anteriores enseñanzas, más esta, Así es. queda esclarecido, queda aclarada esta situación. Sin embargo, Gracias a Dios. insisto, si es que no está claro, otro mensajito y Por supuesto. dentro de un comentario y con gusto lo respondemos. ¿Sí? Ok, claro que sí. Entonces, Javi, ¿te parece pertinente? Avancemos, ¿ya? Esto era, Perfecto. valía la pena también para que quede bastante claro. Así es. Entonces, ya creo que está bastante esclarecida la doctrina que estamos diciendo, esta enseñanza, y Así entonces es. ahora es prudente decir a dónde va cada uno de los elementos que conforman el ser, dónde va Así el es. cuerpo, dónde va el alma y dónde va el espíritu, ¿sí? Perfecto, Pero Luchito. aquí Sí, entonces adelante. tendríamos que, en principio, determinar que hay dos grupos de personas o dos tipos de personas. Las que han Así es. nacido de nuevo, como ya lo explicamos, y ahora también el Javi nos lo ha aclarado aún mejor. Y bueno, valga la aclaración, es que cuando una persona nace de nuevo, dice Efesios 1:7, que somos sellados por el Espíritu Santo, somos Amén. propiedad de Dios cuando nosotros Así es. nacemos de nuevo. Pero Correcto. entonces los que no nacen de nuevo, insisto en esta parte, no es que eres nacido de nuevo porque vas a la iglesia, porque llevas la Biblia, porque te reúnes, porque vas a alguna reunión y haces una religiosidad. Eso no es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios, ya lo aclaramos a la luz de Juan 3, donde dice que hay que nacer de nuevo. A partir de que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo somos propiedad de Él, nos sella. Amén. Y con eso, pues lo que nos refería el Javi nos aclaró bastante bien, pues ya tiene otra connotación. Ya no es del hombre natural, el hombre carnal y el espiritual están ahí. El carnal es el que nació de nuevo, pero aún está entre que sí y entre que no, más el espiritual, como lo dice la Biblia, y lo enfatizaba muy bien el Javico, es aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios. ¿Ya? Amén. Entonces, con eso fundamentadísimo, vamos al siguiente paso o el siguiente Ok. tema de este Punto. gran Sí. tema que estamos hablando.
¿ya? Y es Amén. precisamente Adelante. lo que yo le decía, si hay dos tipos de personas, los nacidos de nuevo y el otro es los que no nacieron, vamos a ver qué pasa con estas personas. Empecemos por los que no nacieron de nuevo, que ese Ok, creo que es el que nos va a determinar ciertas cosas. así Entonces, es, correcto. voy a dar la idea general y después la vamos eh, desmenuzando, ¿sí? Perfecto. Entonces, una persona muere, ya lo dijimos, médicamente o clínicamente muere cuando uno de sus órganos dejó de funcionar y lo declaran muerto y le declaran la partida de defunción. Hasta aquí llegó fulano de tal y le dicen las razones por las que murió. Eso humanamente o médicamente. Pero espiritualmente, ya lo hemos dicho y lo reiteramos en esta ocasión, en esta enseñanza, es que la persona que muere, lo que está interno, lo intangible, que es el espíritu y el alma, desalojan el cuerpo. Y ahí Así es es, donde el Javi nos aclaraba hace un momentito que es el alma la que nosotros debemos saber a dónde es que va. ¿Por qué digo correcto, esto? Ya lo dijimos o no lo dijimos, lo dice la Biblia en Eclesiastés 12:7. El espíritu correcto. vuelve a Dios que lo dio. Eso, el aliento de vida que le había dado en Génesis 2:7, se va a donde Dios Bueno, que lo regresa a dio. Dios. El cuerpo, que es del polvo, se va o lo entierran o lo incineran o como fuese, pero el cuerpo ya Al sabemos que cementerio. tiene un lugar, en este caso el cementerio. Y es el alma, aquí présteme atención por favor, es el alma en la que también se desprende, pero si nació de nuevo, va a la presencia de Dios. Pero Claro, si no nace de nuevo, no ha nacido de nuevo y vivía una vida alejada de Dios, va al correcto. infierno. Escúchame bien, va al infierno. Aquí no queremos dorarle la pastilla. En la enseñanza anterior hablamos varios versículos que nos hablan de ese lugar de condenación, un lugar de tormento, un fuego que nunca se apaga, dice la Biblia. A ese lugar es el que baja el alma que no nació de nuevo. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Ahora Así voy a es. dar el general de la persona que nace de nuevo. La persona que nace de nuevo también le dan una partida de defunción porque murió con un paro cardíaco o murió atropellado y le dio un paro respiratorio y ahí quedó la persona. Su cuerpo lo entierran, su espíritu fue a Dios y su alma, si nació de nuevo, va a la presencia de Dios, a ese tercer Correcto. cielo. ¿Sí? Entonces, dado el ejemplo así general, tanto del un ejemplo como del otro ejemplo, ahora vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Les parece? Correcto. Entonces, para lo cual vamos a irnos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, ¿Ya? en donde aquí nos describe, yo les decía en la enseñanza anterior, que nos da o nos determina los lugares que descritos acá. Y ojo con lo que le voy a decir, no es una parábola. Muchos dicen que es una parábola que utilizaba Jesús como ejemplos. Aquí no es una parábola. A Es una veces historia. dice Dios, es una historia, o sea, es real. Y si Correcto. le dijo Jesús, pues hay que prestarle la atención que se debe. Ya, Luchito, insisto, permíteme una cosa. ¿Cuál es dígame. la diferencia entre parábola y, en este caso, historia? Correcto, gracias la pregunta. La parábola, cuando Jesús las exponía y la vemos a la luz de los evangelios, es algo Ujú. como, ¿cómo explicarlo? Como, no como fábula, pero sí como para que sus eh, Un ejemplo, seguidores, los que estaban con él, exacto, les hablara, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que creo que nos la sabemos absolutamente, si no de memoria, lo que aconteció. Pero acá una historia es algo que pasó. La parábola es un supuesto que puede ser que tenga una realidad o que se cumpla, pero más ok, allá de eso, la historia es algo que sucedió, mientras que la parábola es algo que puede ser ficticio, entre comillas, pero que en algunas partes se va complementando. No sé si está clara esta parte. Una cosa es la historia, que esto es una historia, no es una parábola, sino parábola, es una correcto. historia. ¿Por qué digo esto? Sí, Porque aquí nos da el nombre del Señor, ah, del muy de bien. uno de los que murió. El otro no nos dice, pero
acá dice que tuvo muchas posesiones y que tenía banquetes a diario, entonces era una gente que vivió o que existió, ¿sí? Correcto. Entonces, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, ¿te parece, Javico, si lo A leemos de ver, corrido y me ayudas del 19 hasta el 31? ¿ok? Lo tengo listo. ¿Me permites entonces? Por Dice favor. así la palabra de Dios. Gracias, Luchito. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y ni aún, perdón, y aún los perros venían y dice, y le lamían las llagas. Wow. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El 23 dice así. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pero Abraham le dijo, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y escuchen la respuesta de Abraham. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Hasta allí la cita, Luchito. Gracias, Javico. Entonces, mire que hemos leído todo esto, el Javico nos ayudó leyéndole todo esto para poder entender en el contexto global. Y aquí, si usted prestó atención a la lectura o la fue viendo en su Biblia, vamos a decir entonces que aquí nos menciona tres lugares. ¿Cuáles son estos tres lugares? De igual manera que la enseñanza anterior. Le voy a dar global y después las vamos a ir particularizando. Nos habla de un lugar de tormento. Este lugar de tormento ya lo hemos hablado de acuerdo a Mateo 12:40. Lo voy a leer para que no hablarlo de memoria. Y ustedes vean y Biblia, la que lo corrobora, y también son palabras del mismísimo Jesús. Lo dijimos en la enseñanza anterior y le dimos cierta explicación. Espero que la tengas clara. Sin embargo, dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El corazón de la tierra entonces no es otra cosa sino, si nos imaginamos al núcleo. planeta Tierra en el centro, eso se llama el núcleo o la endósfera. De ese lugar es del que Jesús estaba haciendo referencia. Pero espiritualmente hablando, ya, y también es que no es que ese lugar es espiritual, es físico, existe, y van ahí el alma de las personas que no aceptaron a Jesús.
Pero Así es. les recordaré la enseñanza que decíamos en la enseñanza anterior, redundando, que antes de la cruz de Cristo había este lugar y después de la cruz de Cristo hay otro lugar. Y a eso es lo que vamos a ir y ahora lo vamos a detallar, perdón. Entonces, cuando hablamos aquí y leemos que dice que existe el seno de Abraham, este es el paraíso al cual Jesús hacía referencia cuando estaba en la crucifixión y estaba agonizando junto con los ladrones que estaban a su lado. Y el ladrón arrepentido es el que le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A este lugar que se llama el seno de Abraham es lo que se refería Jesús, no es el cielo. Ojo con eso, póngale atención, ya vamos a llegar a eso. Cuando Jesús murió, dice lo que ya lo leímos en Mateo 12:40, tenía que bajar al centro de la tierra por 3 días y 3 noches, 72 horas. Y con él iba a ir este señor que estuvo muriendo a su lado. Pero los justos que habían muerto hasta antes de que Jesús muriera y resucitara, iban a este lugar, al seno de Abraham. ¿Por qué es el seno de Abraham? Es por la única y sencilla razón de que a Abraham fue Dios el que lo tomó y le prometió hacerlo padre de un montón de personas. ¿Ya? Y es el patriarca, acuérdense que los nombres de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en honor a Abraham, Dios, en este caso Jesús, le dice o le determina el seno de Abraham. Entonces, ¿dónde está el seno de Abraham? Si haríamos un esquema, es como un cuadrado para que me expliquen, ¿no? O un rectángulo. En este rectángulo se llama el infierno. Dice ahí el Hades y también lo llama el Seol, ¿sí? Pero en español es el infierno. Entonces, el infierno es como un lugar único, un lugar geográfico, lo dije la vez anterior, lo repito esta vez, es como un país, como el Ecuador. No hay varios Ecuadores, solo hay un Ecuador. Y nuestro Ecuador continental está dividido en 3 regiones, costa, sierra y oriente. Para el esquema y la analogía que quiero explicarlo en esta ocasión, es así. Ecuador está ahí, el infierno está acá, pero tiene 3 lugares. El primer lugar que se menciona aquí en Lucas 16 es precisamente el seno de Abraham. Entonces, del lugar que está ahí, una partecita es el seno de Abraham. La segunda parte que aquí lo menciona es en el versículo 23. Y en el infierno alzó sus ojos. El rico dice que estando en el infierno alzó sus ojos y mira a Lázaro en el seno de Abraham, o sea, junto a Abraham en ese lugar. Aquí hay que puntualizar ciertos detalles. Por ejemplo, ya lo dijo el Javi en su repertorio, en su enseñanza, intervención, gracias. Entonces, ahí podemos nosotros ver que es el alma la que puede distinguir que hay distancia, tiene sensibilidad, tiene el poder de recordar. ¿Ya? Entonces, aquellas personas que creen que se termina y en el cuerpo se queda el alma, eso es una mentira. Mire que a la luz de la Biblia nos habla de aquello. Entonces ya vamos viendo dos. Estoy yendo un poco más rápido para poder llegar al otro lugar. Entonces vamos viendo, infierno, está el seno de Abraham, y en medio de estos dos dice que hay un abismo. Ya eso dice la palabra en el versículo 26, o una gran cima, pero está ahí cima con S, no cima con C. Entonces una cima es una peña, un abismo, ¿ya? Entonces, son 3 lugares que nos está mencionando acá, y 2 de ellos son 2 lugares nada agradables. El uno es el infierno, que van las personas que no aceptaron a Jesús, que no nacieron de nuevo y están en un lugar de tormento. Aquí mismo lo dice, aquí estoy atormentado, y más allá del calor que dice acá en estas llamas, lo que más le remordía al rico, insisto, no nos dice el nombre, era lo que recordaba. Y dice,
le dice a Abraham, acuérdate que tú en vida tuviste riquezas y ostentabas muchas cosas y hacías banquetes y comías cosas riquísimas. Y ahí también le añade, mas este, Lázaro se refiere, tuvo dolor, aflicción, mas ahora recibe consolación. Entonces, partamos de ahí. En el seno de Abraham hay consolación y en el infierno hay que está atormentado, está recordando y ahora quiero llegar a lo que está en la mitad de estos dos lugares y para lo cual tenemos que basarnos en la Biblia. Javi, si eres tan amable, Lucas Claro. 8:31, para hablar y son palabras también de Jesús. Regresémonos Ya lo unas tengo. páginas. ¿Qué nos dice Javi, por favor? Dice así. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y el 31. Y le rogaban que no le mandasen ir al abismo. Claro. Ah, mire, entonces aquí, a la luz de la Biblia, si conoces la historia, estupendo, pero si no la conoces, léela. Lucas 8 del 26 en adelante. Ahí nos está hablando, voy a hacer una paráfrasis muy, muy rápidamente. Está Jesús, pasa de un lado al otro, dice la Biblia, y entró a esta Gadara. ciudad de Gadara. Y entonces un tipo endemoniado le sale al encuentro. Y palabras más, palabras menos, le dices, ¿por qué nos atormentas, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Y entonces ahí Jesús le pregunta, ¿y cómo te llamas? Le dice Legión, porque somos un montón. De Muchos. acuerdo a lo que se ha investigado, una legión era entre 4.000 y 6.000 soldados en el Imperio Romano. Entonces, si dice que se llamaba legión, es porque había dentro de este señor, dentro de este ser, Personas. entre Claro. 4.000 y 6.000 demonios. Y entonces Jesús los manda a salir, pero antes de salir le ruegan, dice, pero por favor, no nos mandes al abismo, que es lo que estamos hablando acá en Lucas capítulo 16. Entonces podemos concluir o definir que el abismo es un lugar para qué? Para demonios. ¿Ya? Así es. Entonces, recapitulemos. En el infierno, propiamente dicho, hay tres lugares. ¿Ya? El uno es el infierno como tal, el abismo y el seno de Abraham. Lo que llama aquí la atención es que dice que el rico alzó sus ojos a ver y lo vio a Abraham y y al Ya Lázaro. Lázaro. Entonces podemos ver que ya geográficamente o posicionalmente el Hay infierno está niveles. acá y el seno de Abraham está más arriba, pero están dentro del mismo Lugar. lugar, divididos por el abismo, que precisamente Abraham le dice, no puedes tú, nadie puede venir de allá, ni nosotros pasar acá, porque un gran abismo es el que nos separa. ¿Ya? Entonces, Así es. hemos acordado esto, que es un lugar de tormento el infierno. El abismo es una prisión de demonios, si podríamos decirlo así, y el Claro. seno de Abraham es el lugar donde iban las personas justas hasta antes de morir. Un lugar Jesús, de descanso, podría ser, ¿no? un lugar de descanso, o como dice aquí, está recibiendo consolación. Aquí hago un Perfecto. paréntesis a todo esto y quiero que por favor me preste atención a lo que le voy a decir. Tal A vez no ver. vayamos a avanzar en todo lo que hubiésemos querido, pero es preferible dejar esta enseñanza clara para lo que viene a continuación. Ojo, Ok. en todo esto que estamos leyendo, e insisto, son palabras de Jesús. En ningún momento, y amigo que me estás escuchando y que tal vez creías que hay el purgatorio, mira que aquí no nos habla del purgatorio. No hay ese Así es. lugar. No hay un lugar intermedio donde llegan las almas y hay que hacer ciertas penitencias, no solo físicas, sino monetarias. No hay que hacer eso. El alma que ya va ahí, si sale, es precisamente a ser juzgada e ir al lago de fuego. Aquí hago otra puntualización. Si tú creías que el infierno es eterno, bíblicamente lo vamos a demostrar que no es eterno, es temporal. El que es eterno, escúchame bien, es el lago de fuego,
que ya lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos al libro del Apocalipsis. Ahí nos habla enteramente de aquello. ¿Ya? Pero entonces el Así es. infierno está ahí. Se va a vaciar algún día, como nos lo dice el Apocalipsis capítulo 20, cuando todos esos muertos se levanten y se presenten ante el gran trono blanco, como nos dice la Biblia, y ahí sean juzgados por sus obras. Pero no me adelanto. Únicamente quiero llegar a puntualizar que el infierno no es temporal. Perdón, que el infierno es Este, temporal. El que es así es. eterno es el lago de fuego. Lago de ¿Ya? fuego. Ahora, decía el punto del purgatorio, ¿por qué? Aquí mismo nos lo explica, aquí mismo nos lo narra. ¿Qué hace el rico? ¿Qué le está pidiendo, entre otras cosas, a Abraham? Por favor, envíalo a Lázaro a que vaya y les diga a mis 5 hermanos que cambien su actitud, que sean mejores. Lo leo para no hablar de memoria. Dice El así, 28. 27. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque Tenía tengo un plan. 5 hermanos, para que les testifique, ojo, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, mire, que el alma del fallecido, el alma del muerto, es el que ruega por los vivos, a diferencia de la creencia tradicional que dicen que el vivo ruega por el alma en pena. No hay almas en pena. Ojo con esto, no existe un lugar para las almas en pena. ¿Ya? Entonces, el alma tuvo su oportunidad mientras estuvo con vida. Si no nació de nuevo, bíblicamente, al infierno. Y después de no sé cuántos años, de acuerdo al plan de Dios, saldrán al juicio y después serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es así es, eterno. Bueno, entonces quiero puntualizar eso. Si tú creías que por medio de las indulgencias, por medio de hacer una devoción, por medio de hacer algo por el muerto, mira que acá es el fallecido, el alma del fallecido, para hablar técnicamente, el que dice, vea por Dios, hagamos algo por estos, para que en el caso puntual de este señor dice, porque yo no quiero que mis 5 hermanos vengan a este lugar de tormento. Así que es ahora. Ese señor ya no ni siquiera rogaba por él, porque ya sabía que su destino estaba lanzado, fue echado su destino, ya no Decidido, hay claro. vueltas atrás, esa es la palabra, ya fue decidido. Y entonces, ¿qué es la respuesta de Abraham? Mire que es muy acertada la respuesta. Entonces le dicen, no puede. Entonces dicen, no, ahí tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos. Y después dicen, no, no, pero si saliera de aquí uno de entre los muertos, ellos creerían. Pero yo me hago la pregunta, y no sé si te la has hecho, Javico, yo también A ver. la he pensado. Ya Jesús salió de los muertos y tampoco le creen. Y entonces, ¿qué más quieren? O sea, ya el uno venció la muerte, ya está aquí la ley escrita, está la palabra de Dios que nos dice todo lo que hemos estado hablando, y la persona aún está dura de corazón. ¿Ya? Entonces, en estos minutos que hemos tenido para aportar este tema, hemos entonces determinado que hay 3 lugares en el centro de la Tierra. En el Ahora, corazón, el núcleo de la este tierra. Así es el es. corazón de la Tierra, en el núcleo. Este lugar, y ojo con lo que voy a decir porque esto quedará para nuestra próxima enseñanza, este lugar del seno de Abraham fue vaciado cuando Jesucristo resucitó al tercer día. Todas esas personas que murieron, los justos que murieron en el Antiguo Testamento hasta el momento de Jesús, cuando Jesús resucita, este lugar es vaciado. Y ahora todas las personas, y tomo la situación de los que hemos nacido de nuevo, si hoy tú y yo morimos, ya no vamos al seno de Abraham, vamos directamente al tercer cielo, a la presencia de Dios, como nos lo dice Pablo. ¿Ya? Entonces, voy a dejar ahí únicamente lanzado la idea para en nuestra próxima enseñanza poder abarcar esta situación y que tú entiendas aún con mayor claridad y mayor especificidad lo que estamos hablándonos. Entonces, para ir cayendo ya en limpio, hay 3 lugares de tormento.
Así ¿ya? es. Así es. El infierno, el abismo, que es una cárcel de demonios, y está el lago de fuego. Estos tres lugares lo menciona la Biblia. Son lugares de tormento. Ojo, hay tres paraísos. Hoy los hemos estudiado. Bueno, hoy no hablamos mucho del Edén, pero en las dos enseñanzas anteriores lo hicimos. Hay tres paraísos. El paraíso terrenal, que es el jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva, hasta que pecaron y tuvieron que salir de ahí. Hoy hemos hablado del paraíso subterráneo, que la Biblia lo menciona y lo dice claramente, que se llama el seno de Abraham. Es el subterráneo. Estos dos, tanto Edén como subterráneo, ya tuvieron su participación y hoy ya no están. O si están, están, en el caso puntual del seno de Abraham, está vacío. Y el tercer paraíso es el cielo propiamente dicho, el tercer cielo donde está nuestro Dios, donde está el trono del Dios creador. ¿Ya? Amén. Entonces, eso vamos a dejar claro. Dios mediante, en nuestro próximo encuentro, vamos a dar detalles de estos lugares. Y también Así es. vamos a ir aclarando eh, momentos y estadios que son necesarios, que para la fe cristiana, para los que creemos en lo que dice la Biblia en cuanto a la regeneración, el nuevo nacimiento, nos es, perdón, indispensable conocerlos, ya para Así. no tener eh, ciertas, se me va la palabra, confusiones, ciertas confusiones, para dejar esclarecido a la luz de la Biblia todo esto que estamos analizando. Tratando. Así es. Entonces, espero que esta enseñanza, con la aclaración válida y certera del Javi acerca del alma y del espíritu, hoy tiene más valor lo que es el alma. Ya sabes que el alma del que no ha nacido de nuevo va al infierno, y el alma que ha nacido de nuevo y hoy en nuestros días muere, se va a la presencia de Dios. Ya está De por Dios. descontado dónde va el cuerpo, dónde va el espíritu. En cualquiera de los dos casos sabemos a dónde va. El cuerpo al cementerio, el espíritu a Dios que lo dio, pero es el alma en los dos casos la que tiene diferente dirección. El uno hacia abajo y el otro hacia arriba. Y la Biblia misma nos lo menciona en el libro de Proverbios 15:24. Dice que el infierno es abajo. Ya, Así. no sé si quieras aportar algo más a esto, Javico, para por ahora dar por terminada nuestra enseñanza, para en nuestro próximo encuentro poder afianzar aún más este tipo de doctrina que hemos hablado en esta noche. Sí, correcto. Gracias, Luchito, por tu explicación. Estuvo explícita, estuvo dinámica. Está entendido que podemos hacer, como punto final se diría, viene a mi mente estas palabras. Como está escrito en Daniel capítulo 12, el verso 2. Prácticamente en nuestras manos está tomar la mejor decisión de dónde queremos pasar nuestro destino eterno. En esta vida tenemos la oportunidad, porque encontramos que para el rico ya no hubo segunda oportunidad. Su oportunidad la tuvo en vida. Y puesto que, como dice la palabra de Dios, eh, tenemos a Moisés y a los profetas que nos anuncian cuál es la verdad. ¿Y a qué se refiere Moisés y los profetas? Las escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios que está a nuestro alcance. Y si renegamos o la gente se rebela contra Dios, ya no tiene oportunidad de salvación. Si de pronto leemos el capítulo 12 de Daniel, el versículo 2, el versículo 2 estaría así. Me permites leerlo, Luchito. Dice así: Ya, Javi. y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ya sabemos que ese es se refiere al cuerpo aquí, ¿no? Serán despertados. ¿Qué persona es despertada? La que está dormida. Y así dice la palabra de Dios. Los que mueren en Cristo en realidad no mueren. Hay una expresión que dice duermen. ¿Por qué? Porque aquí serán despertados. ¿Y qué más nos dice este versículo? Unos
para vida eterna. Des en cuenta eso. O sea, todos resucitarán, pero unos se irán a la vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Querido oyente que nos escuchas allá, que estas palabras reflexiones en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y sepas que la mejor decisión que puedas tomar es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador para que puedas disfrutar de este paraíso que Dios nos está ofreciendo. Eso sería, Lucho. Gracias, Javi. Entonces, la invitación está planteada. Si tú no naces de nuevo, sabe dónde, hoy, a la luz de la Biblia, sabes dónde va a ir tu alma. Te Así es. invitamos a que nazcas de nuevo, pero un nacimiento espiritual, con convicción, no solo de emociones y de intelecto, sino de realmente de De que tu corazón. espíritu Tu nazca, espíritu. nazca de nuevo, porque ahora ya, si tal vez no sabías de este tema, hoy ya lo sabes. Tu alma está en juego. Es tu alma la que tiene eternidad de consolación, como dice la misma Biblia, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, o un lugar en principio, que ya lo hemos dicho, el infierno es temporal y después ser echado, botado junto con el, ya vamos a hablar de eso en su momento, con el falso profeta, con la bestia o el anticristo y el mismísimo Satanás, vas a compartir ese lugar eternamente. Entonces, está en ti la decisión de decir, no, yo hoy ya viendo, tal vez no lo sabía, ignoraba estas cosas o creí que era un cuento o un chiste o una broma, pues mira que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos lo revela. Así que ahí donde tú estás, yo te exhorto a que hagas esa oración de fe, esa oración de nacer de nuevo y después crece espiritualmente, busca la Biblia, encuentra sana doctrina como la que te estamos hoy dando. Si buscas un lugar físico, un templo, pues acude a él y crece espiritualmente, pero no sea solo almático, sino que cuando tú nazcas espiritualmente, las cosas van a ir cambiando. La regeneración tiene que darse y esa es la evidencia primeramente en ti, después al resto, pero primeramente en ti, de que hay un cambio. Así que donde tú estás ahora escuchándome, cierra tus ojos, inclina tu cabeza en reverencia a nuestro Dios. Yo voy a hacer una oración, pero tú dile en tus palabras, me arrepiento, te reconozco, Dios, como el Señor, el Salvador, y le pido que cambie mi, mi nombre. Yo no quiero ser una criatura de Dios, quiero ser un hijo de Dios. Así que oremos juntos. Padre bueno, yo le agradezco por esta nueva enseñanza. Gracias por la sabiduría que le ha puesto al Javico. Gracias por la sabiduría que me ha puesto a mí, Señor. Y ahora, Dios, hemos aclarado lo que dice su palabra. Hemos podido hablar lo que está aquí. Y hoy, a la persona que nos ha escuchado, tal vez llevabas muchos años yendo a una iglesia o tenías esa necesidad de ir, que esta palabra, que esta enseñanza que la hemos expuesto en esta noche, sea el principio de cambiar esa vida natural o ser ese hombre y mujer natural y cambiar por ese hombre espiritual, donde todo lo disiernes espiritualmente. Y tú te vas a dar cuenta porque muchas de las cosas que hacías después te van a sonar feas o desagradables. Y eso es una muestra de que el espíritu que estaba ahí inanimado o muerto ha vuelto a la vida. Amén. Arrepiéntete, dile que eres un pecador, igual que yo, un pecador arrepentido, que Dios a través del plan de Jesucristo nos ha dado esa redención a nuestra vida y ahora podemos pasar a esa vida eterna tan proclamada por Jesús, porque Él lo dijo, yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Arrepiéntete, dile que lo aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y que quieres una nueva vida a su lado. Y a partir de ahí, recuerda lo que decíamos en Efesios 1:7, eres sellado por el Espíritu Santo, le perteneces a Dios. Y de ahí en más, congrégate en un lugar, escucha este tipo de mensajes que te hagan crecer espiritualmente y deja a un lado esa vieja o pasada manera de vivir y transfórmate día a día con el poder que el Espíritu Santo pone en su palabra.
Agradecemos Dios por esta oportunidad que nos da de venir y predicar su palabra, de hablar de sus negocios, mi Señor. Y le pido que a las personas que nos han escuchado hoy y que nos escucharán con el devenir de los días, esta palabra no vuelva a usted vacía. Y a usted le Sí, sí. damos la honra y la gloria, mi Dios, porque usted es el que se lleva todo, todo, todo el honor y la gloria sean para usted, mi Dios Trino. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Luchito. Qué gusto, Javi, nuevamente haber Gracias a compartido ti. contigo esta enseñanza que ha sido, pero como dicen ahí los muchachos, full power, Contundente. entonces contundente, o como yo Esperemos lo que sea así. digo, hemos ahora servidonos un buffet espiritual, pero no sé en qué término, tres cuartos o bien cocido, pero espiritualmente hablando ha sido, mira, calidad. A Dios gracias, ni tú ni yo, Gracias a Dios. sino la honra y la Gracias a gloria Dios. para papá. Entonces, Así es. hacerles la Amén. invitación, Dios mediante, el próximo día, martes a las 8 de la noche, también nos estaremos reuniendo para seguir hablando de este tema. Y Estos así temas, que así es. deje lo que tenga que hacer, des el tiempo para escucharnos, como Separe le un hemos tiempo dicho para esto. siempre, un resaltador, un esfero y una libreta para ir ahí Tomando nota. poniendo todo lo que nosotros estamos diciendo. De nuestra parte, Perfecto. muchas gracias. Y Javico, despide, por favor. Gracias a todos por su apertura. Gracias por escucharnos hasta este punto. Y que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Que estén en sus casas tranquilos. Que los que confiamos en Dios sabemos que vamos a salir adelante. Aunque las cosas hayan cambiado, pues Dios nos dará la fortaleza para poder seguir sus caminos, sus pisadas, su ejemplo y poder ser valientes y esforzados. Con la ayuda de Dios saldremos adelante, mis amados hermanos. Reciban un abrazo, una bendición muy especial a todos y que el Padre de Gloria nos llene de su Santo Espíritu siempre. Listo, será hasta la próxima. Que el Dios de Israel les bendiga. Gracias por su Gracias. atención. Amén. Adiós.